Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Basir Rodríguez, Dark35, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, Sloaubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 19. El Zodíaco, Ryuji, Destrucción o Renacimiento. Arabasta, la capital real, Aluvarna. El Palacio Real, HMM. El rey de Arabasta, Nefeltari Cobra, se paró junto a su ventana, con la mirada fija en la ciudad más allá. Su frente estaba tensa de pensamiento. «Igaram. ¿Dónde está?», preguntó en voz baja. «Su Majestad, según nuestros informes, debería entrar en la capital en 10 minutos», respondió formalmente el capitán de la Guardia del Reino, Igaram. Junto a él estaban otros 2 hombres. Los mejores guardias del reino, Pelichaka. «Muy bien». Cobra asintió ligeramente. «Entonces yo también me prepararé». Al escuchar esto, las expresiones de los 3 guardias se volvieron sombrías. «Su Majestad, ¿está seguro de que quiere conocer a este invitado o usted mismo?». Igaram no pudo evitar preguntar. «Perdone mi franqueza, pero una persona de origen desconocido es demasiado peligrosa». «Sigo creyendo que los 3 deberíamos buscarlo primero», no pudo terminar, porque Cobra ya había hablado. «¿Peligroso?». La mirada del rey permaneció fija en el mundo exterior. «Mira, Igaram». En su campo de visión, habían aparecido enormes nubes de lluvia. Tal como decían los rumores, un aguacero ya caía sobre la capital. Pero a los ojos de Cobra, esto era más que lluvia. Era la respuesta a todos los angustiosos informes que había recibido durante 7 largos meses. El río Sandora secándose, los cultivos marchitos, los ciudadanos dispersos y aterrorizados, cada nueva noticia había sido un cuchillo en su corazón. Y Cobra había estado indefenso. Solo Aluvarna estaba lloviendo, y el valor de una ciudad no era suficiente para toda una nación. Olía las huellas de una conspiración en todo, pero no tenía tiempo para investigar. Solo sabía que la sequía de 7 meses rodeaba la garganta de Arabasta, sumiendo al antiguo reino en un desastre sin precedentes. Y entonces, se enteró de la llegada del invitado. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Pero sabían una cosa. Donde quiera que caminara, le seguiría un aguacero. Cuando se detenía a descansar, la lluvia se detenía. Cuando reanudó su viaje, la tormenta se reanudaría con él. Su viaje a través de la tierra ya estaba siendo llamado un milagro por la gente. Y hoy, en apenas unos instantes, él entraría en la capital. Cobra no conocía su identidad ni su propósito. Pero él sabía una cosa. Si esta sequía continúa, entonces él puede ser la única esperanza para la gente de Arabasta. Él viene a la capital para encontrarse con el rey de este país, y se supone que debo esconderme de él por lo desconocido. Miró a su leal capitán. «Igaram, el rey al que sirves no es tan cobarde». Esto era algo que tenía que hacer. Aunque, basándose en los rumores de su atuendo, tenían una muy buena suposición sobre su posible identidad. Para Arabasta, tenía que verlo. Al escuchar sus palabras, Igaram, Pelichaka se miraron el uno al otro. Finalmente, con una mezcla de asombro y resignación, se arrodillaron. «Sí, su majestad». Cobra sonrió. «Vámonos. Conozcamos a este invitado, y veamos este llamado milagro por nosotros mismos». «Sí, señor». X3. Pero mientras los 4 se preparaban para dirigirse a las puertas del palacio, resonó el sonido de pasos ligeros. Una hermosa chica de cabello azul abrió las puertas de la cámara, todavía jadeando, con gotas de sudor en la cara. «Princesa Vivi». Igaram se sorprendió. «¿Qué eres tú?». «Voy contigo, padre», dijo Vivi, recuperando el aliento. «Voy a conocer al llamador de lluvia». X3. Los ojos de los 3 guardias casi salieron de sus cráneos. «Princesa, no seas ridícula». «Princesa, ese hombre podría estar relacionado con el incidente, esto está fuera de lugar». Tartamudeaban, los rizos dorados del sacacorchos de Igaram prácticamente se enderezaban de pánico. Pero Vivi solo tenía ojos para su padre.
Cobra le acarició la barbilla. Está bien. El sonido de 3 mandíbulas golpeando el suelo. Cobra miró a su hija. Eres una princesa y la próxima reina de Arabasta. Había planeado dejarte esperar unos años más, pero quizás eso estaba mal. Sus ojos estaban llenos tanto de amor paternal como de determinación real. Como rey de Arabasta, y descendiente de uno de los primeros 20 que habían fundado el gobierno mundial, conocía la oscuridad del mundo. Había querido dejar que Vivi tuviera unos años más de paz. Pero esta sequía, la conspiración detrás de ella y los cambios en el mundo, ya era hora. Pero recuerda, solo debes escuchar. Entendido. Vivi asintió, con expresión firme. Había visto sufrir a su país durante 7 meses, le rompía el corazón y había quedado impotente. Cuando vio caer la lluvia fuera de su propia ventana, tomó una decisión. Ella era una princesa, y haría lo que tenía que hacer. Su Majestad. Un guardia informó desde la puerta. El huésped ha entrado en la capital. Se dirige al palacio. Corva y Vivi se miraron. El grupo se dirigió inmediatamente a las puertas principales. Cuando llegaron a la plaza pública del palacio, un mar de ciudadanos de Arabasta ya se había reunido, todos ellos mirando con desesperada esperanza hacia la carretera principal. Es el que llama la lluvia. La lluvia es real. Por supuesto que es real. Lo seguí todo el camino desde Yuba. La multitud se separó, y Vivi finalmente pudo ver la figura al final del camino. Las túnicas misteriosas, la majestuosa máscara de cabeza de dragón, exactamente como describían los rumores. Se acercó más, finalmente entrando en los terrenos del palacio bajo la mirada cautelosa de los guardias. Se detuvo al pie de la escalera real. Los ojos debajo de la máscara miraron a Cobra y Vivi. Bienvenido, invitado de honor. Cobra se mantuvo erguido, con las manos abiertas. Soy Nefeltari Cobra. En nombre de Arabasta, les doy la bienvenida. ¿Cómo deberíamos dirigirnos a usted? A su lado, Pel, Chaka y Garam estaban tensos, listos para saltar al menor movimiento hostil. Pero la figura bajo la lluvia no se movió. Él solo miró a Cobra. Una voz baja, lo suficientemente alta como para que la familia real la escuchara en los escalones, cortó el sonido del aguacero. Yo soy Ryuji. Estoy aquí para discutir una transacción con usted, Su Majestad. Se trata del destino mismo de este país, si se enfrenta a la destrucción o renacimiento. Capítulo 20. Como puedes ver, soy un moderado. El ambiente en la sala de recepción real era tenso. Los guardias estaban atentos a ambos lados, con sus armas en la mano, protegiendo a su rey y princesa. Y Garam, Chaka y Pel ya habían formado un triángulo suelto, rodeando al visitante. Pero... no me gusta el ti. ¿Tienes cola? El hombre con la máscara de cabeza de dragón, Ryuji, miró la taza de té caliente y luego se volvió hacia un asistente cercano. La pregunta fue tan inesperada que hizo que el asistente nervioso gritara. Ryuji se encogió de hombros. Olvídalo. Finge que no dije nada. Consíguele un refresco de cola, dijo Cobra Real, con voz profunda. El asistente, haciendo un chasquido, tomó rápidamente la taza y se fue. Sir Ryuji, te llamaré así, comenzó Cobra, usando la pequeña interrupción para tomar el control. ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Y qué querías decir con tus palabras antes? No había olvidado lo que Ryuji dijo a las puertas del palacio. El renacimiento o destrucción de Arabasta, no puedo simplemente ignorar una declaración como esa. Significa exactamente lo que parece, dijo Ryuji, recostándose en su silla. Alguien planea destruir este país y usurpar tu trono. De hecho, ya han comenzado. Aunque su expresión estaba oculta, todos pudieron escuchar la débil burla en su voz. Supongo que un rey como usted realmente no cree que una sequía nacional de 7 meses sea solo clima normal, ¿verdad? Ante estas palabras, el color desapareció de varias caras en la habitación. Vivi, que no estaba al tanto de todos los asuntos de Estado, se tapó la boca con los ojos muy abiertos. Espera, ¿a qué te refieres? Usted está diciendo, toda la sequía, está hecho por el hombre. Ella jadeó. ¿Cómo es eso? Pero Cobra Real mantuvo la calma. Estaba claro que Roy tenía razón. El sabio rey había sospechado durante mucho tiempo que no se trataba de un desastre natural.
El hecho de que solo la capital recibiera lluvia apestaba a conspiración. Incluso había hecho que Igaram investigara, pero el enemigo estaba bien escondido. Y la crisis de la nación, el sufrimiento de la gente, no le había dado tiempo a profundizar. Aún así. ¿Lo es, polvo de baile? Preguntó en voz baja. Era la única posibilidad que se me ocurría. Ryuji aplaudió. Exactamente correcto. Debajo de la máscara, Roy no se sorprendió en absoluto. Conocía la verdad de la sequía de Arabasta, todo era parte de Operación Utopía, un complot orquestado por el Señor de la Guerra, Crocodile, y su organización, Baroque Works. El objetivo: apoderarse de uno de los reinos más antiguos del mundo y encontrar el arma antigua, Plutón. Dan se podrá hacer llover, pero a un costo, continuó Ryuji. Provoca una sequía en todas las áreas circundantes. Y, si nuestra información es correcta, en algún momento del próximo año, justo cuando el sufrimiento alcanza su punto máximo, se descubrirá casualmente un gran alijo secreto de polvo de baile en la capital real. Descubierto por la gente. Ante esto, los rostros de los guardias se retorcieron de rabia. Bastardos. Planean incriminar a su majestad. El rey nunca haría tal cosa. Igaram y los demás estaban furiosos, pero la cara de Vivi estaba blanca como la tiza. Ella no era estúpida. Las palabras de Ryuji fueron suficientes para que ella viera la aterradora imagen completa. Si la sequía continuaba durante un año completo, el sufrimiento sería inimaginable. En ese momento, para la única ciudad con lluvia que se encuentra acaparando la causa de la sequía. No importa cuán amada fuera Cobra Real, significaría una rebelión. Para provocar una sequía con pólvora de baile, solo para incitar a una guerra, incluso el rostro de Cobra ahora estaba oscuro de ira. Ignorar la vida de la gente, imperdonable, dijo en voz baja. Sí, es un intrigante realmente desagradable, dijo Ryuji casualmente. Entonces, su tono cambió. Pero, ahora que entiendes la situación, entiendes mi visita. Estoy aquí para discutir este asunto contigo, Cobra Real. Nosotros, ten un interés, en este hombre detrás de la cortina. Entonces, los ojos debajo de la máscara se encontraron con los de Cobra. Te ayudaremos a lidiar con él y su organización. También podemos resolver su problema inmediato trayendo lluvia, e incluso podemos discutir una asociación a largo plazo. Según tengo entendido, incluso con el río Sandora, Arabasta no es una nación rica en agua. Hizo un gesto al techo, el significado claro. Como puedes ver, tengo la habilidad. Oh, gracias. El asistente regresó con un vaso de refresco de cola. Eso suena muy tentador, dijo Cobra, con los ojos agudos. Pero su voz de repente se volvió majestuosa y dura. No puedes creer que confiaría en un hombre que aparece de la nada, que ni siquiera muestra su rostro, basándose en unas pocas palabras y sin pruebas. Además, antes de hablar de cualquier cooperación, quiero saber una cosa, ¿cuál es tu relación con él? Cobra golpeó un trozo de papel sobre la mesa. Era, por supuesto, un póster de recompensas para Yuji. Como nación miembro, Cobra estaba al tanto del atraco al tributo celestial. Y aunque la imagen de Yuji era un boceto, la máscara de bestia marina era distintiva. En el momento en que vio a Ryuji, Cobra había hecho la conexión. Oh, ¿te refieres a Yuji?, dijo Ryuji, mirando el póster mientras tomaba su refresco de cola. Estamos en la misma organización. Colegas, se podría decir. En el instante en que se pronunciaron las palabras, Igaram, Chaka y Pel se movieron, sus manos borrosas mientras sacaban sus armas. Esto era más que peligroso. Yuji, el loco que había robado a los dragones celestiales, era un colega del hombre sentado a 10 pies de su rey y su princesa. Pero en el siguiente instante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los tres hombres se congelaron, con los ojos muy abiertos de horror. No pudieron sacar sus armas. En realidad. Yo, no puedo moverme. No podían moverse en absoluto. Incluso Pel y Chaka, usuarios de tipo Zoan cuya fuerza estaba mucho más allá de la de un humano normal, estaban completamente inmovilizados. ¡Qué frío! No, espera, eso es, un escalofrío hasta los huesos se extendió sobre ellos. Miraron hacia abajo. Es hielo.
En una fracción de segundo, todos en la habitación, excepto Cobra Real y la princesa Vivi, habían quedado encerrados en una fina e inamovible capa de hielo. Ah, la cola está a temperatura ambiente, la voz de Ryuji cortó el silencio. Eso no servirá. Warm cola es una herejía. Los guardias congelados observaron cómo la mano de Ryuji tocaba el cristal. La escarcha floreció inmediatamente en el exterior y el líquido oscuro del interior se enfrió. Ryuji levantó su máscara solo una fracción, cubriéndose la boca con la mano, y tomó un largo trago. Luego, agitó la otra mano. ¡Fuosh! Una ráfaga de aire caliente llenó instantáneamente la habitación. El hielo de los guardias y asistentes se vaporizó, empapándolos en agua. En un momento, quedaron libres. Pero Igaram respiraba pesadamente, sin saber si el agua que goteaba por su rostro era hielo derretido o sudor frío. Este hombre. Por esos pocos segundos, él lo sabía. El hombre sentado frente a ellos era un monstruo absoluto. Ryuji dejó su vaso, como si nada hubiera pasado. No necesitas preocuparte por Yuji. Aparte de obedecer a nuestro líder, nosotros los ejecutivos, somos independientes. Tenemos diferentes estilos. Yuji, por ejemplo, es como un pirata. Le gusta resolver problemas con la fuerza. Pero yo soy diferente, dijo, señalándose a sí mismo con una sonrisa. Como puedes ver, soy un moderado. Puede que no sea el que más gana en la organización, pero me gusta considerarme un comerciante. Comentario. Capítulo 21. Solo aceptamos efectivo, Su Majestad. Un moderado. Cobra Real sintió que la afirmación era un poco absurda. No era un rey guerrero, pero entendía exactamente lo que acababa de suceder. La Guardia Real de élite de Arabasta había sido neutralizada en un instante. Ryuji ni siquiera había movido un dedo, y la batalla había terminado antes de que comenzara. Esta fue una clara demostración de fuerza. Pero Cobra no era un rey fácilmente intimidado por las amenazas. Se aclaró la garganta para hablar. Pero antes de que pudiera. Una organización. Tienes una organización. Y un líder. La voz de Vivi sonó primero. La princesa, aparentemente sin molestarse por la aterradora exhibición de poder, ahora se inclinaba hacia adelante, su rostro era una mezcla de cautela e intensa curiosidad. Vivi. Cobra regañó a su hija, algo raro. Prometiste solo escuchar. Él estaba preocupado. Si bien las preguntas de Vivi eran las mismas que él tenía, hablar fuera de turno frente a un monstruo así era peligroso. Así es, princesa, dijo Ryuji, sorprendentemente amable con ella. Nuestra organización se llama el Zodíaco. En cuanto a nuestro líder, el tono de Ryuji se volvió respetuoso. No puedo compartir detalles sobre él. Pero tenga la seguridad de que nuestra intención de cooperar es genuina. No queremos hacer daño. Dejó su vaso de refresco de cola vacío. Si tuviera malas intenciones, no habría aterrizado en el Umalu. Habría venido directo aquí. La lluvia que traje por el camino, esa fue mi sinceridad, Su Majestad. Mientras hablaba, la copa de metal en su mano comenzó a silbar. Salió humo blanco cuando se derritió en una gota de hierro fundido al rojo vivo, goteó sobre el piso e instantáneamente abrió un agujero en la piedra. Era un mensaje silencioso. Si quisiera, podría quemar fácilmente su palacio y matarlos a todos. ... Las expresiones de los guardias se oscurecieron de ira. Cobra se quedó en silencio. Pero en lo profundo de sus ojos, había conmoción. Después de un largo momento, Cobra habló. 2 cosas. Primero, dices que quieres cooperar. Necesito saber qué quieres de Arabasta. En segundo lugar, todavía no tienes pruebas. No puedo confiar en ti. La historia que contaste, podría reemplazar fácilmente a su cerebro con su propia organización, y tendría el mismo sentido. Permaneció tranquilo, imperturbable ante el poder de Ryuji. Si estos 2 puntos no se aclaran, puedes quitarme la vida aquí mismo, pero no aceptaré nada. Hizo un sutil gesto con la mano a Igaram. Igaram lo sabía bien. Si las cosas salen mal, protege a Vivi y corre a toda costa. ... El rostro de Igaram se puso sombrío con determinación. Pero Ryuji se rió. Digno del sabio rey de Arabasta. Tu voluntad y coraje son admirables. Pero te lo dije. Soy comerciante. Responderé a tus preguntas.
Se inclinó hacia adelante, levantando un dedo. Tu primera pregunta. ¿Qué necesitamos? La respuesta es simple. Queremos vallas. Mientras decía esto, la expresión de Cobra se quebró. ¿Vallas? ¿Solo dinero? El rey estaba incrédulo. Había imaginado muchas posibilidades. Influencia política, tierra o quizás el antiguo secreto escondido dentro de la tumba real. Pero no esperaba que solo quisieran dinero. No es que el dinero no fuera valioso, pero para una organización con este tipo de poder, generalmente no era la prioridad. Solo vallas, aunque aceptamos otros tesoros equivalentes, Ryuji se rió entre dientes. Soy un hombre honesto, así que aquí están mis precios. Puedo traer lluvia a Arabasta. Una ciudad, una lluvia, 2.000 millones de vallas. Y a lidiar con el cerebro detrás de esta sequía, 5.000 millones de berries. ¿Cómo suena eso? ¿Y cómo suena? Esto es un gran problema, señor Ryuji, Cobra dijo de inmediato. 2 millones de euros para uno de precipitaciones es desorbitado. Incluso el transporte de agua desde los países vecinos costaría menos. Puedo ofrecer 300 millones de vallas por lluvia. Como para el cerebro, no sé quién es, pero a los 5.000 millones, es absurdo. A menos que usted me está diciendo Barba Blanca mismo se esconde en Arabasta. Me puede ofrecer un máximo de 2 millones de dólares por su cabeza. Cobra fue firme. Ryuji golpeó la mesa de golpe. Ridículo. 300 millones. Usar mi habilidad requiere resistencia. Al menos 700 millones. Y el cerebro no es Barba Blanca, pero es astuto. Esto concierne al destino de toda su nación. Pagas más de 10.000 millones al año en tributo celestial, pero solo pagarás 2.000 millones para salvar a tu país. Cobra no retrocedió. Si sabes sobre el tributo, sabes que lo acabamos de pagar. El tesoro está vacío. Sin mencionar el costo de reasentar a los refugiados una vez que esto haya terminado, iban y venían, discutiendo como regateadores del mercado. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Ryuji traería lluvia a las ciudades de Arabasta por 500 millones de vallas por sesión. Y por eliminar al cerebro, Arabasta pagaría una recompensa de 3.000 millones de vallas. Una vez que se resolvieron los números, Cobra miró a Ryuji seriamente. Sin embargo, los términos están establecidos, pero aún no me has dado pruebas. Ryuji se rió. Eso es fácil, Su Majestad. Levantó un segundo dedo, señalándose a sí mismo. Puedo traer lluvia. Eso es ahora un hecho conocido en Arabasta. Y es algo que el cerebro no puede tolerar en absoluto. Entonces, me quedaré aquí en el palacio. Usted solo necesita correr el rumor de que la lluvia viene a Arabasta. Él enviará naturalmente asesinos a matar a mí. Y entonces, usted tendrá su prueba. Habló con ligereza, con un toque de emoción. Cobra fue aturdido. Él no había esperado Ryuji el uso de sí mismo como cebo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Ryuji respondió con calma. En su visión, la pantalla mostraba su estado actual. Rollamos, clon de rebanada, Ryuji ranuras de frutas. 3. Equipado. Fruta magma nivel 3, fruta hielo nivel 3, fruta rebanada, inactivo estoy seguro. Con eso, se llegó al acuerdo. Cobra ordenó a Igaram que preparara una habitación para Ryuji en el palacio. Luego, vio irse al misterioso invitado. Una vez que Ryuji se fue. Padre. Vivi, que había estado mirando con los ojos muy abiertos todo el tiempo, miró a su padre. Ella nunca lo había visto así, regateando como un comerciante en lugar de un rey. Su identidad y objetivos aún no están confirmados. Y su socio es un criminal que robó el tributo celestial. Somos una nación miembro del gobierno mundial. ¿Por qué estás dispuesto a trabajar con él? Cobra miró a su hija. Era valiente, pero aún joven. Vivi, déjame decirte algo. A veces, no mires lo que dice una persona. Mira lo que hacen. ¿Qué hacen? Vivi frunció el ceño. Él trajo lluvia, resolviendo nuestra crisis inmediata, dijo Cobra en voz baja. Él tiene el poder de matarnos fácilmente, pero no ha hecho un movimiento. Lo más importante, podría haber amenazado a todo el país para obligarme a pagar más. La tesorería está vacía, sí, pero si grabara a los ciudadanos hasta los huesos, podría sacar más dinero. Cobra la miró.
Pero no lo hizo, Vivi, ¿por qué crees que es eso? Vivi pensó por un momento, luego se dio cuenta. Mucha gente moriría. Después de 7 meses de sequía, la cosecha se arruinó. Si grabaran a la gente ahora, el hambre masiva y la muerte serían inevitables. Si él y su zodiaco fueran realmente los que causaran la sequía, no les importaría si la gente vivía o moría, se dio cuenta Vivi con sorpresa. Pero él retrocedió en el precio, entonces él no es el cerebro. Cobra la miró con orgullo. Pero entonces Vivi se preocupó de nuevo. Pero el gobierno mundial, somos los gobernantes de Arabasta, Vivi, dijo Cobra, con voz suave pero inflexible. Elegimos quedarnos en este país. Nuestra única responsabilidad es con la gente de esta tierra. Recuerda eso. Capítulo 22. Si planeas hacerte enemigo del mundo, llévanos contigo. Grand Line, en el mar al sur de Masterport. En una isla desierta y sin nombre, se estaba construyendo un pequeño pueblo de pescadores. Sorprendentemente, había muy pocos adultos sanos entre los aldeanos. La mayoría eran ancianos, heridos o discapacitados de alguna manera, como el único joven obrero en el nuevo pueblo. Alan caminaba por el pequeño bosque a las afueras del pueblo, con un hacha en la mano. Detrás de él, 3 clones de rebanadas los seguían de cerca. Su rostro todavía estaba un poco pálido, pero sus ojos brillaban con la esperanza de una nueva vida. Ya había construido refugios básicos para su abuelo y los demás aldeanos. Las pequeñas embarcaciones en las que habían escapado podían servir como embarcaciones de pesca. Aunque el pueblo carecía de mano de obra, sus años de experiencia como pescadores fueron suficientes para asegurar su supervivencia. La gente como ellos en este mundo siempre poseyó una vitalidad tan poderosa. Incluso con solo una pizca de luz, podrían sobrevivir con tenacidad. Parece que ustedes lo están haciendo bien. Justo cuando buscaba madera adecuada, una voz repentina hizo que su corazón saltara. ¿Quién? Agarró el hacha con fuerza, sus clones giraron instantáneamente hacia el sonido. Pero al momento siguiente, la alarma en sus ojos se convirtió en alegría. Sentado en una gran roca no muy lejos, con las piernas cruzadas, había un hombre con una túnica larga y una máscara de gallo. Alan nunca podría olvidar esa máscara. Señor Yuji. ¿Tú, estás aquí? Gritó sorprendido. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿No me diste las coordenadas de esta isla? Yuji se rió entre dientes. Aunque tengo que dártelo, encontrar este lugar fue impresionante. Esta pequeña roca no está en ninguna de las listas cercanas. Sí. Solo nuestro pueblo lo sabía, nuestra vieja isla estaba justo al norte de aquí. Cuando salíamos a pescar en alta mar, a veces descansábamos aquí, dijo Alan en voz baja. Era verdad. Una isla como esta, demasiado pequeña para desarrollarse, sin recursos, sin suministros, completamente inútil, ni siquiera sería registrada por un país como el reino de Nisa Mayer. Piratas e infantes de marina no tenían ningún interés en ello, y ningún barco normal se detendría aquí. Solo gente como ellos, pescadores sin nada, sabrían de su existencia. Ya veo, Yuji asintió. Miró a Alan. Hiciste un buen trabajo con la tarea que te ha dado. Me ayudó mucho. Él se había dado cuenta de Alan en su rostro pálido. La razón no era difícil de adivinar. Para cumplir con Yuji la solicitud, Alan se había sacrificado un trozo clon, dejando que se mueren en la explosión de la agradable Mayer mercante. Además, tenía otro clon actualmente sentado en Impel Down. Aunque no era el dolor, cuando un clon muerto o sufrido, el cuerpo principal se sintió. No, mi contribución fue insignificante, Alan sacudió la cabeza. Sus ojos eran brillantes. Pero tú, Lord Yuji, lo que hice fue verdaderamente increíble. Yuji hizo una pausa. ¿Sabes lo que hice? ¿Sí? Alan asintió vigorosamente. De camino aquí con el abuelo y los demás, dejé un clon en 2 islas diferentes por las que pasamos. Se rascó la cabeza. Originalmente lo hice solo para tener un sistema de alerta temprana en caso de que alguien viniera tras nosotros. Pero por casualidad, me enteré de lo que hiciste, su expresión era de pura emoción. Después de todo lo que había pasado, odiaba al reino Nismayer, a los marines y al gobierno mundial hasta la médula. Enterarse de que Yuji había robado el tributo celestial del reino Nismayer lo llenó de alegría.
y después de ver las noticias de primera plana, se dio cuenta de que había subestimado a Yuji. Él no era solo un luchador fuerte. Era una potencia de primer nivel capaz de derrotar fácilmente a un comodoro de la marina. Alan había visto las fotos del periódico, las 4 bases destruidas y el bosque de Araet, su paisaje completamente alterado, y se había quedado sin palabras. Ya veo. Yuji asintió. Bajo la máscara, Roy quedó impresionado de nuevo. Este chico, Alan, es inteligente y cauteloso. Por cierto, mi señor, ¿por qué viniste aquí? Alan preguntó con curiosidad. Nada mucho. Solo quería ver cómo estaban ustedes, muchachos, y griega. Yuji señaló el suelo cerca de sus pies. Solo entonces Alan notó varios bultos grandes a la sombra de la roca. Porque su color se mezclaba con la piedra, y él se había sorprendido tanto que no los había visto. Comida, agua, herramientas, suministros médicos y algunos elementos esenciales de supervivencia. Yuji se rió entre dientes. Pensé que podrías usarlos. Alan quedó atónito. Entonces, sus ojos se llenaron de gratitud. Gracias, Lord Yuji, y... no sé cómo agradecerte. Yuji agitó la mano con desdén. Incluso piratas grandes e infantiles como Big Mom sabían que había honor entre ladrones. Roy era el mismo. Además, después del último incidente, sintió que entendía el carácter de Alan. Era digno de confianza. Pero justo en ese momento... señor Yuji. Alan tartamudeó, con aspecto vacilante. Entonces, apretó los dientes. Mi señor, Kam, ¿puedes quedarte aquí un rato? HHM. Yuji lo miró, perplejo. Alan lo soltó todo a toda prisa. Si es posible, y... yo también quiero unirme al Zodíaco. Sé que aún no estoy calificado porque soy débil, así que quiero fortalecerme. Haré cualquier cosa para fortalecerme. A sus ojos, había una determinación y resolución que no debería pertenecer a alguien de su edad. Yuji lo miró a los ojos y entendió. Por culpa de tu hermana. No se había olvidado de Collie, la chica comprada por un dragón celestial. ¿Sí? Alan asintió con firmeza, apretando los puños. Ya le pedí al tío Mandy que cuidara del abuelo. Es un buen hombre, tengo que ir al archipiélago Sabaody y averiguar dónde está Collie. Pero, soy demasiado débil. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Incluso con una fruta del diablo, estaba demasiado débil. Sabía que con su fuerza actual, salvar a su hermana era imposible. Así que quería hacerse fuerte, a cualquier precio. Eso pensé. Yuji no se sorprendió. Bajo la máscara, Roy reflexionó. De hecho funcionó. Alan era digno de confianza y, como consumidor de frutas rebanadas, tenía potencial. Roy, siendo él mismo un marine, sabía que la búsqueda de Yuji estaba actualmente en un punto álgido. Incluso sin la petición de Alan, había planeado que Yuji permaneciera oculto por un tiempo. Aunque era solo un clon, perderlo significaba perder la habilidad frutal invertida en él. Esta isla era perfecta para esconderse. Y lo más importante, la casa de subastas humana en Sabaody suena como un lugar con mucho dinero. Pensando en esto, Roy tomó su decisión. Puedo quedarme aquí y entrenarte. En cuanto a unirse a la organización, si te vuelves lo suficientemente fuerte, puedo presentarte una solicitud. Pero... miró a Alan, su tono serio y mesurado. ¿Estás seguro? Soy un criminal buscado. Ponerse de mi lado significa hacerse enemigo del mundo. Al escuchar esto, Alan sonrió. Sobre eso, de hecho, ya se lo pregunté a todos. Agarró su hacha con más fuerza. No pudo olvidar esa noche que salieron del puerto principal. El sonido de los esclavos llorando en los botes pequeños. No podía olvidar las historias que contaban los aldeanos sobre el abuso inhumano que sufrieron como esclavos. El dolor de perder a la familia, las extremidades rotas, el olor a sangre, los llantos de las niñas. No pudieron olvidar nada de eso. No lo olvidarían. Solo somos gente común. Por nuestra cuenta, no tenemos el poder de cambiar nada ni de vengarnos. Miró a Yuji. Pero el señor Yuji, todo el mundo está dispuesto a creer en ti. Si planeas hacerte enemigo del mundo, por favor, llévanos contigo. Capítulo 23. Reuniéndonos con Smoker y la demostración de las tres fuerzas. Al día siguiente. Grand Line, Marineford.
Cuarteles de la unidad de detención. Yo. Reúna a toda la tripulación, es hora de enviar Vinksbreu sopla el viento del mar, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Las olas serán nuestra guía Ick. En un rincón, Hans y Fall estaban susurrando, observando al hombre misteriosamente feliz que bebía refrescos de cola y tarareaba. Oye, parece que el capitán está de muy buen humor últimamente, susurró Fall. A Hans no pareció importarle. Se tiró del cuello. Bueno, sí. Fue ascendido a mayor. Sería raro si no fuera feliz, ¿verdad? Pero si fuera solo eso, no tiene sentido. Escuché que el vicealmirante Birot quería organizarle una fiesta de ascenso hace unos días, pero él se negó. En cambio, ha estado encerrado en su habitación todos los días. Fall frunció el ceño, todavía sintiendo que algo andaba mal. Hans se volvió a tirar del cuello. ¿Y qué? El capitán siempre ha sido así. Además, ser promovido no es algo de lo que todos quieran presumir, Tuak. Fue enviado volando por la patada de Fall. Bastardo. Te he estado aguantando demasiado tiempo. Fall, enojado, retrajo la pierna. Solo porque te uniste a la infantería de marina unos años antes que yo, entonces el capitán te ascendió a sargento mayor. Deja de mostrármelo en la cara todos los días. Hans, levantándose, no estaba enojado en absoluto. Simplemente se volvió a tirar del cuello, asegurándose de que la insignia que decía sargento mayor, Hans Thor, fuera claramente visible. Suspiró, hermano Fall. Estás enojado conmigo, pero no te culpo, los celos son una píldora amarga de tragar, ¿no? Lo dijo tan gentilmente. Fall rechinó los dientes con tanta fuerza que casi se agrietan. Quería ir a una misión ahora mismo y ser ascendido a sargento mayor también. Pero desafortunadamente, debido a que el nombramiento oficial de Roy como mayor aún no había llegado, no tenían misiones. ¿Celos, eh? Déjame mostrarte el sabor de mi puño enojado. Por suerte, incluso si la razón no funcionaba, Fall sabía una o dos cosas sobre golpear. Al otro lado de la habitación. Eructar. ¡Qué lindo día! Ignorando por completo a sus bravucones subordinados, Roy tomó un sorbo de cola helada y suspiró contento por el clima soleado. Sí, estaba de muy buen humor, la razón era obvia. Su plan en Alabasta iba increíblemente suave. Utilizando su conocimiento previo de la parcela, que él había diseñado específicamente la Royuji Slice Clone. Magma de la fruta y el hielo de la fruta. Estas dos frutas, originalmente pertenecientes a los almirantes de Akainu y Aokiji, eran absolutos de alto nivel de logias. Había pasado un total de 4.000 millones de vallas para actualizar tanto de ellos a nivel 3. Añadir en el sector de la rebanada de la fruta de actualizar a nivel 2, y un par de otras frutas actualizaciones, tenía completamente quemado a través de su enorme fortuna. Pero el pago era absolutamente la pena. La lluvia es solo vapor de agua condensado. El aire frío y la escarcha de la fruta helada, combinados con el calor y el vapor de la fruta magma, juntos, pueden crear lluvia. Este era el método de lluvia artificial en el que Roy había pensado antes. En el manga original, Nami usó un principio similar con su Climatact. Él acababa de ampliarlo. Como siempre, combinar frutas del diablo creó infinitas posibilidades. Y el éxito de este experimento hizo posible su trato con Arabasta. Incluso lloviendo una vez en todo el país, más la recompensa de King Cobra, eso es al menos 5.000 millones de vallas. Ahora solo necesito lidiar con Crocodile. Además, ya obtuve las habilidades frutales de las dos deidades guardianas de Arabasta. La fruta pájaro, modelo halcón, y la fruta perro, modelo chacal. Con una cosecha tan masiva, ¿cómo podría Roy no estar feliz? La comida sabía mejor, e incluso su cola parecía más dulce. Por supuesto, no estaba completamente libre de preocupaciones. El único problema ahora es, aunque he mejorado muchas frutas, mientras estoy en la sede, solo puedo usar la forma humana de mis Zoan frutas. Ninguno de los animales o formas híbridas. Y no puedo usar Elementalization con mi logia frutas, o mi identidad como una capacidad del usuario va a ser expuesta. Pensando en esto, Roy estaba un poco frustrado. Todas estas habilidades poderosas, pero ser incapaz de uso totalmente a causa de su cubierta, era como una comezón que no podía cero.
Si tan solo fue fruto de la habilidad que podría resolver este problema, pero así como Roy estaba murmurando para sí mismo. ¡Oye! Una voz familiar y ronca hizo que Roy escupiera su cola. PFFT. HM. Se dio la vuelta para ver la cara gruñona de Smoker, fumador. Roy se puso inmediatamente en guardia. ¿No estabas tú en el calabozo? Ejem. ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo digo, ahora soy mayor. No puedo ser tu ayudante. Se detuvo a mitad de camino, recordando que era un poco responsable del tiempo de Smoker en el calabozo, y rápidamente cambió de tema. La expresión del fumador se oscureció visiblemente. Pareció tomarse un momento para reprimir la necesidad de golpear a Roy en la cara. Finalmente, él habló. ¿Le pediste al vicealmirante Virot que organizara un entrenamiento especial para ti? Su tono se suavizó ligeramente. Claramente, Smoker estaba complacido de que Roy, este holgazán talentoso pero desmotivado, finalmente lo estuviera intentando como amigo. Realmente creía que Roy merecía una posición más alta para promulgar su justicia. Correcto, vale. Roy, demasiado avergonzado para admitir que no lo había pedido en absoluto, asintió. La persona que te entrena tiene algo de historia conmigo. Así que estoy aquí para llevarte con él. Smoker miró a Roy. Si eres libre, vámonos. Roy hizo una pausa y luego asintió sin dudarlo. Se despidió de Hansifal, luego siguió a Smoker fuera del cuartel de la unidad de detención. Mientras caminaban, Roy pensó para sí mismo. Lo sabía, ya había adivinado quién podría ser el viejo amigo de Virot. Al ver que esta persona conocía a Smoker y claramente se llevaba bien con él. De lo contrario, el fumador espinoso no estaría jugando a ser mensajero. La identidad prácticamente se confirmó. También estás participando en la demostración de las tres fuerzas, ¿verdad? Justo cuando Roy estaba pensando, escuchó la pregunta de Smoker. Sí, ¿eh? ¿Qué? Roy asintió instintivamente, luego hizo una doble toma. ¿Qué es la demostración de las tres fuerzas? ¿No fue la demostración de todos los marines? ¿No lo sabes? Fumador se sacó el cigarro de la boca y exhaló una nube de humo. A través de la bruma, su voz sonaba emocionada. Debido al atraco al tributo celestial, los altos mandos del gobierno mundial están furiosos. Piensan que la gestión de los marines es débil y que nuestro poder de combate ha disminuido. Entonces, después de discutirlo con el comandante en jefe Com, el almirante de la flota Sengoku decidió cambiar las reglas para la demostración de este año. No son solo los marines. Todas las fuerzas militares bajo el gobierno mundial y sus organizaciones directas enviarán representantes. Por eso se llama la demostración de las tres fuerzas.